Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Antonio García y este es un vídeo muy especial, no solamente porque es el primer vídeo que hago en el nuevo estudio, sino porque vamos a continuar con las guías de uso. Acordaos, esta sección en la que vamos a ir hablando de diferentes modelos de cámaras con todas sus particularidades, botones, configuraciones, menús, personalizaciones, algunas cosas que ni siquiera alguno de vosotros podéis conocer. Y todo ello desgranado paso a paso en unos vídeos que son un poquito largos, pero que tienen muchísimo contenido. Hoy nos toca ponernos con la Canon 250D. Antes de empezar, como siempre, para estas guías de uso cuento con la colaboración de Fotografiarte, tienda pionera en España en la venta online. Tienen un trato muy personal, también tienen canal de YouTube donde podéis conocer a Mario y ver las últimas novedades en fotografía. Son muy rápidos en las entregas y los precios son imbatibles. En la descripción del vídeo podéis ver el enlace a esta cámara por si os interesa y la queréis comprar a través de Fotografiarte. De este modo también apoyáis este canal. Y dicho esto, vamos a empezar. Este modelo viene montado con el objetivo típico y clásico 18-55 3,5, 5,6. Aquí estáis viendo los detalles. Normalmente estos objetivos suelen ser bastante famosos por no tener la mejor calidad posible, por ser bastante malos. Sin embargo, en este caso podéis ver que este tiene el número 3 y esto es porque todos los fabricantes, Canon, Nikon, etcétera, suelen ir trabajando en diferentes versiones de sus objetivos más utilizados, y este, al ser un objetivo de kit, es obviamente de los más utilizados, de los que más usuarios tienen, y por eso tiene esta nomenclatura 3, que significa que es la tercera versión que han hecho de este objetivo. Entonces, bueno, vamos a darles un poquito de crédito, el beneficio de la duda. No son objetivos tan malos como muchas veces pensamos, y bueno, pues para empezar nos pueden servir muy bien. Y es que esta cámara es sobre todo para iniciados, para principiantes. Si no sabes nada de fotografía, esta cámara es ideal para ti porque tiene varios modos guiados en los cuales vas a poder no solamente utilizar la cámara con toda la seguridad y con toda la tranquilidad, sabiendo que estás configurando la cámara bien, sino que además también te va a ir enseñando cosas, te va a ir enseñando cómo funciona tanto la propia cámara como parámetros básicos de fotografía. Y esto es algo que os voy a explicar bien porque me parece las mejores funcionalidades que tiene esta cámara. Exteriormente, a grandes rasgos, tenemos varios botones. Lo primero que quiero destacar es esta palanca que tenemos aquí, que solamente nos sirve para encender y apagar, pero que normalmente aquí acabaría todo. Y aquí tenemos también otra funcionalidad, que es la de activar el modo de vídeo. Con esto vamos a ahorrar un botón o una palanquita y eso pues ya hace que la cámara vaya reduciéndose en tamaño. Hay muchas decisiones que ha tomado Canon para reducir el tamaño de esta cámara que están bastante bien y son bastante interesantes. Una de ellas también es eliminar el botón clásico del flash. Ahora tenemos aquí una palanquita para subirlo y bajarlo, el flash integrado, aquí lo tendríamos. Y luego también han eliminado este contacto central de la zapata de flash. ¿Qué quiere decir que hayan eliminado este contacto? Básicamente que no podemos usar cualquier flash de mano que sea universal, sino que necesitamos un flash de mano que sea compatible con Canon. No es un problema muy grave porque tenemos flashes de otras marcas también compatibles con Canon y muy asequibles, de muy bajo precio. Pero bueno, que sepáis que no vamos a poder poner cualquier flash de mano estándar o universal porque no va a funcionar. Si estáis empezando y sois principiantes, todavía no habrá llegado el flash a vuestras vidas y de momento podéis respirar tranquilos, así que no os preocupéis. Y cuando vayáis a comprar un flash, ya lo sabéis, que sea compatible con Canon. Seguimos revisando, aquí tenemos la cubierta del visor y el ajuste de dioptrías por si lleváis gafas y queréis quitároslas, pero seguir viendo a través del visor en condiciones, pues hacéis aquí el ajuste de dioptrías y lo tenéis resuelto. También tenemos las conexiones, en este caso las conexiones laterales, ya que esta de aquí nos sirve para poner el botón de disparo remoto y el micrófono. Esto es algo curioso porque en una cámara de gama de entrada no suelen tener entrada de micrófono y en este caso sí lo han puesto, me parece un acierto. Y por el otro lado, aquí también tenemos las conexiones HDMI y USB. Normalmente, ya os digo, esto suele estar siempre en uno de los laterales. En este caso lo han repartido, yo me imagino que también para aligerar y para poder reducir todavía más el tamaño de la cámara.
Bueno, otro de los botones clásicos y típicos es el de acople del objetivo. Este botón de aquí nos va a permitir meter y sacar el objetivo, así que este botón no funciona para nada más. Y luego ya aquí abajo del todo tenemos la tapita donde vamos a tener el acceso a la batería, que está aquí. Es una batería pequeñita, bastante maja y bastante cómoda. Y también, a ver, que esto está un poco duro, y también el hueco para las tarjetas de memoria, que está aquí en la batería, no os olvidéis. Esto es lo que tienen todas las cámaras, pero nunca está de más recordarlo. Si nos vamos a la botonera, ya sí tenemos un montón de botones que sí que son particulares de esta cámara, pero que también son muy comunes al resto de las cámaras. Bueno, el botón de disparo, como sabéis, siempre dos topes. Primer tope, enfocamos. Segundo tope, pulsamos hasta el fondo. La rueda para cambiar los parámetros, el botón de ISO y DISP, tanto para cambiar la sensibilidad ISO como para cambiar la información que nos muestra la pantalla, la palanca de on-off que ya os la he enseñado y el dial de modos. El dial de modos es muy importante, lo vamos a ver con detenimiento. Si giro por aquí la cámara nos vamos a encontrar los botones de menú e info, ahí está, tanto para configurar la cámara, para adentrarnos en los menús, como para ver más información relativa, el botón de grabación de vídeo, pero que también nos activa el Live View en modo foto. Y bueno, pues estos botones que tenemos aquí. Importante, si el botón aquí, la leyenda la vemos en azul, significa que es la función que realiza en el modo galería, en el modo visualización de fotografías. Si lo tenemos en blanco, es el modo foto y es un ajuste normal mientras estamos trabajando con la cámara. Vamos a verlos uno a uno. Este es el botón de enfoque. Con este seleccionamos la configuración de enfoque y bueno, pues hacemos el zoom si estamos viendo fotos. Con este bloqueamos, podemos bloquear los ajustes automáticos para que la cámara deje de calcular la exposición o deje de calcular el enfoque y bueno, pues también hacemos el zoom hacia atrás. Luego tenemos el botón AV, que es el botón para cambiar el diafragma si estamos en manual o para cambiar la compensación si estamos en algún modo automático. La Q o el set, tanto para manejarlos con los menús como para ir al menú rápido de la cámara, que ahora lo vamos a ver también. Y bueno, pues aquí en azul el botón de galería y el botón de borrar. Esta cruceta, pues una cruceta para movernos por los menús. Como os decía, una de las cosas más importantes para mí es el dial de modos, así que vamos a verlo un poquito aquí en detenimiento. Lo voy a poner aquí para que se vea bien y no tengamos ningún reflejo, eso es. Y vamos a ver los modos que tenemos porque realmente son pocos y son muy fáciles. Realmente lo que ha hecho Canon aquí también ha sido poner un dial muy simplificado, agrupando varias de las opciones que normalmente tenemos a la vista en estas cámaras. Bueno, el modo automático total, el modo automático verde, que es el de manejo todo y tú como usuario pues puedes cambiar casi nada. Es el primer modo que vais a utilizar, es el primero que yo os recomiendo que quitéis. Y luego nos vamos a los modos pues, de escenas y de filtros creativos. Una vez seleccionemos cualquiera de estos dos modos en la cámara, sí que se nos van a activar. Bueno, no os lo he enseñado, pero aquí veis la pantalla es abatible 180 grados. Esto es una cosa que normalmente las cámaras de gama baja tampoco suelen tener, pero bueno. Voy a encenderla para que podáis ver los filtros creativos. Si yo enciendo aquí, por ejemplo, el modo de escena, yo me voy aquí y tengo aquí pues, la indicación de para qué sirven los modos de escena. Y puedo elegir la escena que yo quiera. Aquí puedo moverme y configuro unos modos que son específicos, me configuran la cámara de un modo específico para determinadas situaciones. Pues para comida, para luz de velas, para retratos nocturnos. Si no sabemos muy bien configurar la cámara en manual, estas escenas nos pueden ayudar muchísimo. Control de contraluz, retratos, foto de grupo, en fin. Dentro de esto vamos a tener tanto la opción como unos pequeños menús que activamos aquí con la tecla Q, unos pequeños menús para elegir cosas muy básicas y muy rápidas, como por ejemplo si quiero la foto más clara o más oscura, si quiero disparar con un disparo único o con ráfaga o temporizado, cosas normalmente aplicables al modo de escena que nosotros estemos utilizando. Si yo, por ejemplo, me vengo aquí y me voy al modo de paisaje, pues voy a tener estos modos más simplificados, no voy a poder usar el flash. En modo deportes, pues lo mismo. En modo comida puedo elegir el tono del color, si quiero la foto más fría o más cálida. Son cosas, ya os digo, muy básicas, pero que nos ayudan bastante a conseguir la foto más rápidamente. Si no sabemos de fotografía, estos modos usadlos, no os cortéis porque además es que
os van a enseñar a hacer un determinado tipo de fotos sobre la marcha, y eso siempre es útil. Si nos vamos de las escenas a los filtros creativos, vais a ver que tenemos aquí un montón de opciones para crear diferentes efectos que se guardan en nuestras fotos. Le voy a dar aquí a elegir filtro y vais a poder ver algunos de los efectos que se generan. No son situaciones concretas, son efectos que se ejecutan y que se aplican a las fotos que nosotros hagamos, como por ejemplo pues un efecto de ojo de pez, un efecto de acuarela, cámara de juguete, hay por aquí HDR, hay por aquí blancos y negros, en fin. Son, ya os digo, cosas más creativas o efectos como filtros que tiene la cámara ya automáticamente prediseñados. De nuevo, son útiles, son divertidos, podéis utilizarlos y de nuevo también aquí vais a poder elegir tanto un ajuste más o menos fuerte del filtro, del efecto del filtro creativo, o algunos ajustes básicos como por ejemplo configurar el flash si lo queréis en automático o lo queréis que esté siempre activado, que siempre salte, si utilizáis disparo único o temporizado, pues bueno, ya sabéis, lo básico. Todas estas opciones luego en el menú de disparo lo tenemos más ampliado, entonces os los voy a explicar ahí con más detenimiento. Terminando con el dial nos vamos a encontrar los modos que siempre tiene cualquier cámara, que son pues el modo manual donde nosotros manejamos obturación, diafragma, ISO, todas las configuraciones en manual. Tenemos aquí los modos de prioridad, a la apertura de diafragma o a la velocidad de obturación. Nosotros manejamos uno de los dos parámetros y la cámara calcula el otro para conseguir nuestra exposición correcta. También tenemos aquí el modo programado. El modo P o el modo programado es una especie de automático, pero donde nosotros todavía tenemos control de casi todas las funcionalidades de la cámara, con lo cual nos viene muy bien si no queremos estar calculando la exposición en manual, pero queremos cambiar cosas de la cámara, que es lo que no podríamos hacer si nos vamos aquí donde empezamos, que es el modo automático verde. Esa es la principal diferencia, el control de las demás configuraciones de la cámara más allá de obturación, diafragma e ISO. Vamos ahora a lo que os decía de los modos guiados, de los ajustes de nivel. Esta es una de las cosas, en mi opinión, más interesantes que tenemos en esta cámara, y es que nos va a ir enseñando, como habéis visto, a la que yo voy moviendo aquí ajustes, veis que me va explicando qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que está haciendo. Si me voy incluso aquí al modo manual, me dice que puedo ajustar el nivel de desenfoque, de apariencia, y si le doy aquí abajo, me explica mejor en qué consiste el modo manual. Entonces me viene genial, tanto para poder aprender. Aquí, por ejemplo, pues el modo de prioridad a la apertura me enseña que lo que hace es gestionar la profundidad de campo, porque es lo que hace el diafragma, y si le doy aquí el OK, puedo elegir si quiero la foto más desenfocada o más nítida, en fin, esta serie de cosas que uno aprende cuando ya sabe de fotografía. Bueno, pues aquí lo tenemos directamente, lo tenemos nativo, porque esta cámara ya nos lo está explicando. Me parece una idea fantástica por parte de Canon. Sin embargo, a lo mejor nos interesa que la cámara os explique tantas cosas. Vamos a ver dónde lo podemos configurar. Tenemos aquí el botón menú, y en el botón menú tenemos aquí a la derecha mostrar ajustes de nivel. Aquí es donde nosotros configuramos lo fácil que queremos que sea la cámara para nosotros. Utilizando este menú, nosotros aquí vamos a poder configurar 4 niveles de guía o 4 niveles de ajustes, por así decirlo, de nivel. Vamos a verlos un poco paso a paso porque son interesantes. Algunos sí que vais a querer quitarlo de primeras y otros sí que vais a querer dejarlo puesto mucho tiempo. Vamos al principio, pantalla de disparo. Esto es lo que yo os he estado enseñando ahora mismo, el que tengamos en la pantalla de disparo una guía con ajustes muy básicos y muy típicos, o una pantalla ya sí más estándar, más pues eso, la típica pantalla que tenemos cuando estamos utilizando una cámara de Canon, con todos los ajustes, y al pulsar la tecla Q podemos tocar absolutamente todos los parámetros aquí en nuestra cámara. Qué bueno, que son un montón, pero justamente para eso está este vídeo, porque yo os los voy a explicar un poquito más adelante cuando acabemos con esto. El siguiente modo, el segundo, de ajuste de nivel, sería la visualización del menú. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos trabajando por el menú, este menú está guiado, como lo estáis viendo, está en fondo blanco, y según yo me muevo aquí, puedo irme a todos los menús de la cámara, pero los tengo como bastante más explicaditos. Si entro aquí,
lo tengo con un fondo blanco, pero tengo 6 páginas de menú de disparo, en fin. Y aquí tengo, bueno, pues como los grandes grupos. Esto lo puedo quitar y lo puedo configurar con la visualización de menú, aquí lo tenéis, para convertirlo en el menú clásico de Canon de toda la vida. Y ya así, en este menú lo voy a tener en negro, pero voy a poder manejarme pues igual por las mismas 6 pantallas. Hay una sola opción que aquí pierdo y es esta de aquí que llamo Mi Menú. El My Menú, esta sexta opción, que antes tenía 5, esta sería la sexta, es una especie de menú personalizado que se construye con opciones de los otros menús. Nosotros podemos elegir qué opción de un menú que esté ahí escondido podemos llevarnos a este menú personalizado y tenerlo siempre a mano. Pero bueno, esto ya es algo como un poquito más avanzado. Al final del vídeo os lo comento. Vamos a continuar con el ajuste de nivel porque nos quedan todavía 2 opciones más que están aquí, que son la guía de modos, que es justamente esta opción que os estaba enseñando en la que si nosotros nos movemos por el dial de modos, la cámara nos explica qué es lo que hace esa opción que nosotros hemos configurado en el dial de modos. Si yo la desactivo, pues esa pantalla desaparece, es decir, que estaría, por ejemplo, aquí y al moverme ya no tengo una explicación de lo que está ocurriendo, sino que simplemente pues tengo mis modos de escena, mis modos creativos, todo este tipo de cosas. Aquí lo tengo, pero ya no tengo esa explicación, esa pantalla intermedia. ¿Qué os molesta? La quitáis. ¿Que todavía no sabéis bien qué es lo que hace cada cosa? Pues la dejáis de momento y vais aprendiendo. La última de las opciones de los ajustes de nivel es posiblemente la que más tiempo vayáis a dejar. Si nos vamos aquí al menú, vais a ver que cuando nos movemos por cada opción hay como una especie de texto que nos explica qué es lo que hace cada una de las opciones. Entonces, si nosotros estamos aquí moviéndonos y hay una opción del menú que no sabemos lo que es, pues simplemente pasamos por aquí encima y la propia cámara nos lo explica. Esto es muy útil, pero si os molesta, podemos también quitarlo en los ajustes de nivel. Simplemente nos vamos aquí arriba, aquí a los ajustes de nivel y desactivamos la guía de funciones. Como veis aquí, la guía de funciones incluso también nos explica qué es lo que hace la propia guía de funciones. Entonces, si la desactivamos, esto ya desaparece y la cámara ya sí que se nos convierte en una herramienta que no nos va a dar información, pero con la que, bueno, si sabemos utilizarla, vamos a poder trabajar perfectamente. Yo quería quitar todo esto para que me sea más fácil explicaros todo lo que hace cada opción del menú, pero vosotros lo podéis activar en cualquier momento mientras estéis trabajando con ella, porque así vais a aprender cómo funciona y ya tendréis tiempo de quitarlo cuando hayáis cogido destreza con vuestra cámara. Vamos a empezar ahora sí a meternos dentro de la cámara y para esto la voy a poner en manual para adentrarnos en el menú de disparo. Este es uno de los menús más complejos porque es prácticamente el que tiene todas las opciones que nosotros vamos a configurar en nuestra cámara. Con la tecla Q están todos además aquí accesibles y vamos a poder configurarlos uno a uno con las flechas. Son las opciones que más tocamos en nuestra cámara, por eso están aquí todas juntas. Otro tipo de opciones están en el menú y vamos a tener que entrar más a fondo, pero aquí está prácticamente todo lo que nosotros necesitamos tocar a la hora de hacer fotografías. Así que bueno, vamos a verlo paso por paso. Si nosotros tenemos aquí este menú, veis que la rueda ya nos está diciendo qué es lo que hace, es decir, yo toco aquí la rueda y estoy cambiando la velocidad de obturación. Como os dije antes, el botón AV servía para cambiar la apertura del diafragma. Esto en modo manual. Si estoy en modo de prioridad, por ejemplo, a la apertura, solo puedo tocar el diafragma. ¿Y qué es lo que hace entonces el botón AV? Veis que este icono es el icono de compensación. Pues con esto toco la compensación de exposición, que no es ni más ni menos que decirle al fotómetro si yo quiero una foto más clara o más oscura. ¿Lo veis? Es tan sencillo como eso. Eso también lo puedo hacer pulsando la tecla Q, entrando en el menú de disparo, configurando, fíjate que podría tocar hasta el diafragma o incluso podría tocar la sensibilidad ISO y dejarla en auto, bueno, por ejemplo. Bueno, pues si yo me vengo aquí, puedo cambiar la compensación y elegir la foto más clara o más oscura. Esto es lo que yo hago cuando lo muevo con las flechas. Si yo lo hago moviendo la rueda, lo que estoy haciendo es configurar un modo que se llama bracketing o horquillado. En este caso, en Canon lo llaman ajuste AEV, perdón.
El ajuste de horquillado, el AEB, este que lo llama Canon, significa que con esta configuración yo voy a hacer 3 fotografías. La cámara va a hacer 3 fotos y en cada una de esas fotografías la cámara va a tomar ajustes de exposición diferentes. La primera va a tener los ajustes que yo haya configurado, la segunda será más oscura y la tercera será más clara. No os preocupéis por esto, porque es una opción bastante, no diría yo avanzada, pero sí bastante poco común. Pero bueno, aunque en cualquier caso, si le dais aquí y le dais aquí, veis que lo vais a poder configurar con la ruedecita de modos. Si nosotros tocamos esto, lo tenemos para la compensación de exposición, acordaos con las flechas. Si estamos en modo manual, esto de la compensación no nos funciona porque no hay compensación, porque no tenemos nada en automático. Entonces eso no nos funciona. Pero sí que podríamos tocar el bracketing, el horquillado, sin ningún tipo de problema. Seguimos viendo lo que tenemos aquí, que es la compensación, en este caso no de exposición, sino del flash. Como veis, yo lo tengo aquí configurado en -2. ¿Esto qué significa? Que cuando yo lance el flash, en este caso el flash integrado de la cámara va a calcular el destello necesario para tener la exposición correcta. En este caso, yo con la compensación lo que le digo a la cámara es que no me saque la exposición correcta, sino que me saque una exposición 2 pasos subexpuesta. Esto es un truco súper tonto para utilizar los flashes integrados de la cámara y que no nos velen la foto, que no nos sobreexpongan. Yo lo que hago es configurarlos siempre a una compensación en automático de -2 para que simplemente sean flashes de relleno. Y os aseguro que funcionan y no nos dan esa sensación de flasheo que normalmente suelen dar este tipo de flashes, que por otro lado pues tampoco dan para mucho más, la verdad. Si en algún momento en vuestra cámara no veis el menú de disparo, haced un pequeño enfoque y os sale automáticamente. Este es un truco muy tonto. Vale, si seguimos por aquí nos vamos a encontrar con las configuraciones aquí de control de imagen. Esto lo que hace es configurar el estilo de la fotografía, si vamos a utilizar en monocromo, si vamos a utilizar un color más o menos saturado, si vamos a hacer ajustes, pues aquí lo tenéis, por ejemplo, pues más de paisaje, que estimula los verdes, más de retrato, que satura un pelín más los tonos de la piel. Son ajustes que simplemente se guardan en el JPG, no en el RAW, pero que nos pueden servir y nos pueden ser de bastante ayuda para tener un estilo de color más adecuado en nuestras fotos. Esto, si estamos disparando en RAW, pues lo vamos a perder, y en Lightroom tenemos que revelar las fotos siempre, o en Capture One, donde vosotros queráis, pero si disparamos en JPG, estos estilos de imagen son muy útiles y de verdad que nos pueden servir para conseguir efectos o para conseguir unos ajustes de color muy fieles o muy interesantes, sin tener que ir a los filtros creativos. Yo, por ejemplo, uno de mis favoritos es el monocromo, y si además le doy aquí al botón Info, puedo elegir si quiero más o menos contraste, más o menos un efecto de filtro diferente, en fin, puedo configurar estos ajustes. También puedo configurar, por ejemplo, el tono fiel, que en este caso también, a ver, ahora puedo configurar aquí con el Info el tono fiel, que bueno, pues me permite, por ejemplo, pues darle si quiero más saturación, o menos, en este caso yo lo buscaría menos, más contraste o menos, que buscaría menos contraste, para conseguir un pequeño ajuste, pues en este caso con los tonos menos cargados, menos intensos, menos saturados. Esto del estilo de imagen, si no disparáis en RAW, si disparáis en JPG, es súper útil, de nuevo, insisto con ello. Otra de las opciones aquí que son muy importantes es el balance de blancos. Aquí lo tengo en automático, que si estoy en la calle pues funciona bastante bien, pero si estoy en un sitio en interior o en una localización o estoy utilizando luz de flash, por ejemplo, me puede interesar cambiar el balance de blancos y colocar, pues por ejemplo, pues luz día si estoy en la calle, o flash si estoy disparando con flash, o fluorescentes en el caso de que esté disparando con ese tipo de luz, tengamos en el ambiente, tengamos en la sala ese tipo de luz. Entonces, el automático suele funcionar, pero aquí también podemos hacer los ajustes y los hacemos directamente en esta opción del menú de disparo. No solamente tenemos esos ajustes, vamos a decir, generales, sino que también podemos hacer ajustes más finos con esta opción que tenemos aquí al lado. No sé si la veis, aquí está el selector
de balance de blancos. Aquí podemos darle dominantes pues más cálidas, más frías, o añadir pues un poquito de magenta o de verde en el caso de que nos sea necesario o que queramos añadirlo por cuestiones, bueno, creativas. Con esto tenemos aquí un montón de opciones para crear tanto horquillados como diferentes tonos de color. Y esto es súper interesante. De nuevo, si no estamos disparando en RAW y estamos disparando en JPG y queremos que ese color se guarde en nuestras fotos en JPG. Acordaos que el balance de blancos no es un efecto que nosotros tengamos que configurar aquí, sino que podemos hacerlo a posteriori al revelar el RAW y lo hace sin pérdida de calidad. Siguiendo por el menú tenemos esta configuración que es la de luminosidad automática, que básicamente, aquí lo puedes activar y activarlo si estoy en manual, que básicamente lo que hace es conseguir levantar en cierto modo los negros si tenemos una foto con mucho contraste o no quemar tanto los blancos si tenemos una situación bastante iluminada. Nos gestiona, por así decirlo, el rango dinámico de la foto. Yo os recomiendo que lo probéis, aunque cuando estamos disparando en manual normalmente lo solemos tener desactivado. Pero os puede ayudar a levantar a la sombra de algunas fotos que tengan mucho contraste o que tengan sombras muy oscuras. Y a veces puede venir muy bien. En cualquier caso, aquí lo tenéis. Luego también este es el modo de medición que tenemos, pues bueno, los 4 modos de medición que tiene Canon. Evaluativa, parcial, puntual o ponderar al centro. Esto no es ni más ni menos que el modo en el cual la cámara va a evaluar cuánta luz hay en la escena. En evaluativa mide todo lo que hay en la foto, en parcial solo va a medir una parte en concreto, la que es el enfoque, la que tenemos en el enfoque. Con la puntual solo va a medir en un punto concreto, normalmente siempre mide en el punto de enfoque, y la ponderada al centro es muy parecida a la evaluativa, pero en vez de tener en cuenta todo el encuadre, tiene más presencia a la zona central. Básicamente esto sirve cuando tenemos la cámara en automático y es la cámara la que tiene que calcular los parámetros de exposición. Con esta configuración de aquí, con los modos de medición, nosotros configuramos cómo queremos que la cámara mida la escena que tiene, y configurar el modo de medición puede ser muy útil si sabemos utilizarlo. Terminamos estas configuraciones del menú de disparo, como veis son un montón, con bueno, pues las típicas que estábamos viendo en los menús guiados. El modo de enfoque, que tenemos aquí pues 3 modos que son los que tiene Canon. One Shot básicamente es enfoco una vez y bloqueo el enfoque mientras tengamos el primer tope puesto, no se mueve el enfoque hasta que disparamos. El siguiente modo es el Eye Focus, que es una especie de foco continuo pero automático. Realmente este no es el más recomendable, sino el Eye Servo. Es un foco continuo en el cual una vez enfoquemos un motivo, si el motivo se mueve, el foco se va a mover también. Nosotros configuramos si queremos que le siga o si no. En el Eye Servo tenemos un foco continuo. Nosotros seleccionamos una zona de enfoque o un punto de enfoque y siempre que haya ahí algo lo va a enfocar. Si eso se mueve, va a buscar otro motivo que enfocar. Yo siempre lo dejo en One Shot porque para mí es el más cómodo de utilizar. Y aquí, bueno, pues selecciono el tipo de foco que yo estoy utilizando. Puedo seleccionar solo un punto y lo puedo mover. Tengo aquí 9 puntos de enfoque, con lo cual voy a poder seleccionar cualquiera de estos para enfocar solo donde yo quiera, o le puedo dar aquí al botón Q y cambiarlo a automático. Esto lo tengo también en este botón de aquí rápidamente. Si yo estoy pulsando, si yo estoy manejando la cámara y le doy aquí, directamente llego a este punto, pero no es necesario o puedo hacerlo desde el propio menú. Por último aquí los modos de disparo, si voy a disparar solo una vez, si voy a hacer ráfagas, si voy a hacer ráfagas silenciosas o si voy a hacer disparos con temporizador, es decir, la cámara se está a 10 segundos y hace la foto, las típicas fotos de grupo, ya lo sabéis. Y como es obligatorio los ajustes de calidad de imagen, aquí tenemos los ajustes tanto de RAW como de JPG. En RAW tenemos una cosa que es curiosa y es que podemos no disparar en RAW como es obvio, podemos elegir el disparo en RAW o podemos elegir este modo que se llama C-RAW, es un RAW comprimido. Canon ha desarrollado este sistema o este modo de RAW para darnos un archivo de negativo digital que ocupa menos espacio. Tiene una pequeña compresión con pérdida que viene a ser un poco como el MP3, pero sin llegar a ser la compresión tan bestia que mete el JPG. Es decir, que comprime, pero sigue teniendo datos en bruto de la cámara. Esto nos permite tener unos RAWs más reducidos en tamaño, pero que nos siguen dando bastante más versatilidad y nos permiten editar nuestras fotografías
Al contrario de si estamos disparando, al contrario de si estamos disparando en JPG, en el cual si nosotros editamos una foto en JPG sí que vamos a notar mucha degradación de la imagen. Bueno, pues con los Compress RAW que ha desarrollado Canon, esto lo tenemos un poco como a medias y podemos tener un modo en el cual estamos disparando en RAW, pero nos ahorramos bastante espacio en nuestra tarjeta. Yo lo voy a dejar en RAW porque lo dejo siempre en RAW, y aquí en JPG vamos a poder elegir el tamaño. Esto es interesante, vamos a poder elegir el tamaño de las imágenes y la calidad de las mismas. Veis que hay un montón de opciones. Tenemos aquí L, M, S1 y S2. Bien, ese es el tamaño. Aquí está indicándoos también, aquí lo podéis ver, el tamaño que va a tener la foto. Veis que cada vez ocupa menos espacio, pero podemos hacer más fotos. Aquí además también podemos configurar la calidad. Veis que aquí, por ejemplo, tenemos dos modos L, uno que es muy fino y este que es como más muesqueado. Este es el indicativo de la calidad de la imagen. Si necesitáis aprovechar la tarjeta al máximo, puede interesaros reducir un poco la calidad del JPG, o iros al RAW comprimido, o disparar solamente en JPG, o si las fotos en JPG van a ser para alguien y no se las queréis entregar o no necesitáis dárselas al tamaño máximo, podéis configurar un tamaño más pequeño para que simplemente estén ahí un poco pues de referencia, pero que no ocupen mucho espacio. Como veis, tenemos un montón de opciones en el menú de disparo y con esto prácticamente nos cubrimos todo lo más importante de nuestra cámara a la hora de disparar. Sin embargo, todavía nos queda todo el menú de configuración y todo el menú de galería, porque esta cámara tiene también opciones de galería bastante interesantes. Si yo me vengo aquí, no sé las fotos que habré hecho últimamente, pero bueno, sí, mira, tengo aquí algunas fotos del otro estudio. ¡Ay, qué bien! ¡Qué tierno! Bueno, en este caso aquí en el menú de galería puedo hacer algo que con algunas cámaras de Canon antes no se podía y lo han ido añadiendo ahora. La verdad es que me parece súper interesante, y es opciones de retoque a posteriori, es decir, que yo puedo desde aquí configurar o seleccionar diferentes filtros creativos para aplicárselos a mis fotos. Por ejemplo, si yo me muevo aquí a filtros creativos, con la rueda puedo elegir hacer la foto en blanco y negro con grano, con enfoque suave, efecto ojo de pez, etc. Si yo le pido, por ejemplo, el efecto de acuarela, esto en teoría se me va a cambiar. Bueno, no lo veis bien. Ahí lo veis un poquito mejor. No es este el mejor modo. Vamos a cambiarle. Vamos a poner otro. Vamos a poner el efecto de ojo de pez. A ver, ahí está. Y yo puedo ajustar para que el efecto sea más fuerte o menos fuerte. Bueno, al final esto de los filtros creativos sabéis que es un poco una tontería, pero es una tontería muy divertida. Así que le doy aquí al menú. No solamente puedo hacer esto, ¿vale? O sea que también puedo clasificar las fotos, que sería una clasificación que me ayudaría ya a tener mis selecciones hechas. Puedo girar las fotos, puedo protegerlas, puedo recortarlas, que esto es una de las cosas que a mí más me gustan, porque puedo cambiar aquí el ángulo de recorte, pero también puedo cambiar el formato. Si yo, por ejemplo, quiero hacer fotos cuadradas, pues aquí podría hacerlas directamente. ¿Y de qué me serviría a mí hacer las fotos aquí directamente en cuadrado? Pues, por ejemplo, yo tengo aquí esta foto que la hice con un filtro creativo, y si yo esta foto la quiero subir directamente a redes, también pulsando el botón Set podría mandarla aquí a redes utilizando esta opción que tengo aquí de enviar la imagen al smartphone. Yo configuro mi teléfono móvil para conectarlo con la cámara y desde esta cámara que tiene wifi puedo mandar las fotos directamente a mi móvil para compartirlas instantáneamente. Es una opción que parece una tontería, pero cuando la tienes te enganchas a ella. Yo muchas veces ya no puedo dejar de compartir las fotos según las hago directamente con esta opción. La verdad es que es una opción que hasta que no la tienes no la necesitas, pero cuando la tienes yo la recomiendo mucho y yo siempre digo que la utilicéis para compartir vuestras fotos más directamente en redes sociales, que al final es donde estamos todos. Aquí en el menú galería pues también tenemos otras opciones, como por ejemplo pues configurar que nos salten las fotos o mostrarlas solo por fecha o ver solo los vídeos, en fin, ya son configuraciones propias del modo galería que tampoco tienen mucha más historia. Ahora toca ir al menú a fondo. Vamos a ver todas las opciones del menú desde el principio. Y de todos los menús que tenemos aquí, ya os digo, son un montón. Voy a intentar no extenderme demasiado, porque además muchas de las opciones que vamos a ver en los menús ya las teníamos en el modo de disparo rápido, pero vamos a ver dónde están esas opciones en el menú y también qué otras opciones o qué otras configuraciones nos vamos encontrando en la cámara.
cuando llegamos justo a esta parte de configuración ya se nos hace un poquito cuesta arriba. El menú de configuración tiene muchísimas opciones, pero que no os dé miedo porque muchas ya las conocéis, como por ejemplo, según empezamos en la sección de disparo, la calidad de imagen. Esto ya lo hemos visto y es el RAW más JPG que hemos estado viendo en otras ocasiones. Si seguimos aquí, pues tenemos cuánto tiempo queremos estar viendo la imagen según hacemos la foto. Cuando nosotros disparamos una foto, pues nos sale la pantalla. Nosotros podemos configurar para que nos salga o no y cuántos segundos queremos que nos salga. O directamente aquí en retención, pues la foto no desaparece hasta que nosotros la quitamos. Esto gasta un montón de batería, pero bueno, aquí es donde gestionamos un poquito todo eso. Esto de disparar sin tarjeta, pues para que la cámara no nos deje meter la gamba y si no hay tarjeta metida no nos permita hacer fotos. Y la corrección de aberración del objetivo, pues es simplemente corregir la distorsión que tienen los objetivos por sí solos, pero que normalmente esto se suele hacer en posteriori en el postprocesado de la imagen. Aquí, pues bueno, podemos irlo adelantando y ya lo tenemos también configurado. El control del flash, pues aquí lo tenéis, el destello, si lo queremos medir en evaluativo, en fin, los modos de medición, la sincronización y ajustes del flash incorporado. Aquí es donde cambiaríamos la sincronización a la primera o a la segunda cortinilla. En este caso yo siempre lo suelo dejar a la segunda. La compensación, que ya veis que aquí está configurada como yo ya la había puesto, es decir, en -2, para facilitar el que no sea tan fuerte el flash. Y si tenemos un flash externo, que en este caso no lo tenemos, pues nos ayudaría también aquí a configurarlo. Este destello flash lo podemos desactivar siempre, es decir, si yo le doy aquí a off, aunque yo saque esto, el flash no salta. Pero bueno, en este caso lo dejamos así y mucho más fácil. Yendo para acá, seguimos, modo de avance. Yo lo llamo modo de disparo y es lo mismo que teníamos antes. Disparo normal, en ráfaga, temporizado, etc. Seguimos por aquí, nos encontramos el ajuste del horquillado o el bracketing, el ajuste de sensibilidad ISO, que también lo tenemos aquí cuando estamos con el ISO en automático, y esto es súper importante. En este ajuste de sensibilidad ISO tenemos una configuración que es súper importante, que es la de máximo para auto. Con esta configuración de máximo para auto, nosotros lo que tenemos es una configuración del ISO máximo que va a coger la cámara cuando estemos en ISO automático, para que no suba más de lo que nosotros queremos y por tanto tengamos un ruido extra. Con esta opción podemos configurarlo. Si sois miedosos, lo ponéis en 1600. Si sois como yo, más confiados, pues 3200, 6400, lo que mejor prefiréis. Yo con esta cámara no me la jugaría más de 3200 y ya estamos subiendo demasiado. Esta opción del ISO es importante. Si seguimos aquí vemos la luminosidad automática, que ya lo hemos visto. Otra opción que se llama prioridad tonos altas luces, básicamente de nuevo nos ayuda a conseguir una exposición o un ajuste del rango dinámico más acertado a la escena que nosotros tengamos. Si tenemos una escena de mucho contraste, aquí podemos hacer que no se nos queden las fotos tan quemadas, pero en algunos casos sí que nos puede dar algún tipo de acabado más irrealista, por así decirlo. Entonces, bueno, por lo general lo podemos dejar en off y ir probando las opciones. El modo de medición también lo teníamos. Este menú de cámara tiene prácticamente todas las opciones del menú de disparo y este modo de medición está en la página 3. En la página 4 nos encontramos tanto el balance de blancos, que ya lo habíamos visto también, como el balance de blancos personalizado. Es decir, con el balance de blancos personalizado nosotros tomamos una fotografía de un elemento que sea absolutamente neutro, una hoja de papel, una carta de grises, etc. Y en esta opción del balance de blancos personalizado elegimos esa foto para que coja el balance de blancos exacto de esa medida que hemos tomado. Es imprescindible que sea una superficie neutra, que sea una carta de gris o incluso un folio blanco nos podría valer. En ese momento ya sí nosotros aquí aplicaríamos el balance de blancos personalizado y nos pone esa configuración de temperatura de color que hemos medido antes correctamente. Que por cierto, ahora que lo pienso, igual es lo que tenía yo que haber hecho al configurar estas cámaras para grabar, porque al ser la primera vez que estoy grabando aquí, el color creo que está siendo un poco raro. Pero bueno, ya lo iremos mejorando, supongo que esta vez me lo perdonáis. Vamos a seguir con el menú. Aquí tenemos el ajuste de dominantes que también teníamos en el menú de disparo, el desplazamiento sección de balance de blancos. Aquí tenemos el espacio de color, que solamente es útil si estamos disparando en JPG.
y nos permite elegir entre el espacio de color sRGB o Adobe RGB. Por lo general yo siempre os voy a recomendar sRGB porque es el más compatible con redes sociales, con internet, todo esto. Pero si vais a editar las fotos es conveniente que lo pongáis en Adobe. Ojo, si disparáis en RAW da igual el espacio que pongáis, los RAWs no tienen espacio de color. Sería para JPGs que vayáis a editar. Si vais a editar alguno, pues aquí lo tenéis, pero si no, yo lo dejaría en sRGB. Y el estilo de imagen también lo teníamos en el menú de disparo, en el menú de la Q, pero bueno, aquí lo tenemos un poquito más extendido con 3 opciones que nosotros podemos personalizar. Aquí las tenéis, usuario 1, 2, 3, y bueno, pues estas ya las configuraríamos con el botón Info, aquí Info, y las podemos elegir. Tanto un ajuste de partida como, pues bueno, configuraciones de ese ajuste personalizadas. Nos vamos a la quinta página y tenemos aquí las configuraciones de reducción de ruido. Esta es importante porque aquí nos permite reducir el ruido antes de tener la foto finalizada o a la hora de sacar el JPG de nuestra fotografía. Tenemos 2 posibilidades de reducción de ruido. En largas exposiciones, es decir, si tenemos una exposición de más de 1 segundo, exposiciones muy largas, vamos a tener un problema de ruido por sobrecalentamiento del sensor. Esto lo podemos reducir seleccionando esta opción. Yo normalmente esta la dejo desactivada y bueno, pues el ruido en altas sensibilidades a la hora de subir mucho el ISO, pues también lo podemos aquí ajustar. Esto de nuevo, repito, solo se ajusta o solo reduce el ruido cuando está disparando en JPG y solo se lo hace al JPG. Si disparamos en RAW, al RAW no lo toca en absoluto. Esto es importante decirlo porque muchas veces nos pensamos que esto afecta al RAW y para nada. De hecho aquí veis que nos lo está indicando la propia cámara. Entonces, bueno, tenemos estas 2 opciones de reducción de ruido. Si queremos limpiar el sensor, tenemos aquí una forma de crear un archivo para detectar el polvo. Entonces, bueno, le hacemos una foto con un diafragma muy cerrado y esta foto, esto luego nos permite eliminar por software el polvo que se nos quede en el sensor. Pues esto también lo tienen todas las cámaras. No es algo que yo utilice mucho, yo suelo retocar si se escapa alguna mota y cuando hay muchas, pues llevo el sensor a limpiar, pero bueno, en fin. Y con esta opción de disparo visión directa, simplemente lo único que hacemos es habilitar el botón que os había dicho aquí del Live View. Si yo le doy aquí a este botón, pues bueno, pues tengo aquí, tengo aquí el Live View activado. Sin embargo, puedo desactivarlo en el caso de que por lo que sea le dé al botón por error de vez en cuando y sea un poco molesto, pues lo desactivo y ya este botón pues no sirve nada más que para grabar cuando tenga el modo de vídeo activado. Entonces sí, este botón me sirve para grabar, pero no me va a servir cuando no tenga el modo de vídeo activado. En este caso pues yo lo dejo activado porque me viene mejor, pero bueno, que si por lo que sea os interesa podéis desactivar ese botón, es útil saberlo. En el último menú tenemos la configuración de foco, que ya la teníamos en el menú de disparo. Tenemos la configuración de foco manual con objetivos electrónicos. Este objetivo es mecánico y por lo tanto no vamos a tener aquí temas de autofoco, pero si tuviéramos un objetivo electrónico, aquí configuraríamos cómo funciona. Como no tengo ningún objetivo no lo puedo enseñar, entonces bueno, pues lo dejamos aquí. Y bueno, pues el destello de luz de ayuda al AF es una cosa muy importante porque aquí, por ejemplo, bueno, si habéis utilizado alguna cámara sabéis que en el momento en que la cámara no tiene luz, voy a tapar aquí el sensor, bueno, perdón, es que no tiene luz, tiene un flash, activa un pequeño destello de ayuda al autofoco. Esto, si estáis haciendo fotos en escenarios, en sitios muy oscuros, pero que tienen que estar oscuros, como por ejemplo teatros, conciertos, etcétera, esto es imperdonable, no se puede hacer, tenéis que desactivarlo. Entonces, bueno, si queréis desactivarlo, simplemente aquí en el menú de aquí de la cámara, opción 6, página 6, perdón, aquí lo desactiváis, destello de luz. Bueno, tenemos aquí un montón de configuraciones, pero vamos, que lo podéis activar, desactivar solo con el flash externo y, bueno, pues en fin, aquí ya lo tenemos y aunque no haya luz,
esto no se activa, ¿vale? A ver, en este caso desactivarlo es muy fácil porque le hacéis así y ya está, pero en alguna ocasión a lo mejor sí que os interesa disparar con flash, pero que no salte ese destello. Entonces, bueno, aquí lo podéis configurar. Yo lo voy a dejar activado porque tampoco es que ahora mismo haya una situación, pero en el caso de que lo hubiera, pues sí que me interesa tenerlo, porque no me lo voy a llevar ahora mismo esta cámara a ningún teatro ni nada de esto. El menú de la cámara aquí ya lo hemos visto. Nos quedaría el menú de galería, donde vamos a pasar un poco por encima, ya que aquí podemos hacer opciones que ya hemos visto en el menú de galería. Proteger las imágenes, girarlas, podemos borrarlas, configurar fotolibro, que esto es una cosa pues, que hacer en la cámara es como bastante raro, pero bueno, en fin, podéis hacerlo, no sé. Si alguien quiere hacerlo, pues que lo intente. Y luego podemos ponerle filtros creativos a nuestras fotos, podemos corregir ojos rojos, podemos recortarlas, cambiarles el tamaño, en fin, hacer presentación de diapositivas. Este es uno de los motivos por los cuales viene bien tener el HDMI en la cámara, ya que si tenemos varias fotos y que las tenemos en la tarjeta, podemos crear una presentación de diapositivas en la cámara y a través del HDMI conectar la cámara a un televisor o a un proyector y proyectarlo desde ahí sin necesidad de tener ningún ordenador ni tener nada más, con lo cual, pues bueno, nos puede ser útil en algunas situaciones y desde aquí podemos crear las presentaciones de diapositivas, así que sin problema. Podemos configurar que el histograma se nos muestre en RGB o solo el histograma blanco de luminosidad. Esto nos viene bien cuando estamos viendo una foto y le damos aquí al botón de info para que nos muestre varias cosas. Entonces aquí vamos a tener acceso a un histograma o al otro, en el caso de que nos vayamos moviendo aquí por las opciones. ¿Veis? Yo, por ejemplo, aquí tengo el histograma RGB. Si yo activo en esta opción del menú para que me muestre el histograma de luminosidad, a la hora de ver la foto, yo tendré aquí el histograma de luminosidad y el RGB lo tendría aquí abajo en una selección aparte. Entonces, bueno, para que este modo también lo podéis configurar a vuestro gusto, pues tenéis todas las opciones del menú de galería para que lo configuréis a vuestro gusto. El siguiente menú es la configuración wireless de la cámara, el Wi-Fi, el Bluetooth, todo lo que necesitamos para poder conectar la cámara a nuestro teléfono móvil, a nuestro celular y poder intercambiar ficheros entre ellos. En definitiva, no tiene mucho misterio, ya que, bueno, pues simplemente hay que seguir las instrucciones, configurarlo y, bueno, pues con la aplicación que tú te descargas en el móvil, seguir los pasos, conectarlo y va solo. O sea que desde aquí tampoco hay que tocar muchas veces nada, salvo que queráis cambiar pues el nombre de la red, alguna cosa de estas, o simplemente queréis desactivarlo por aquello de ahorrar batería. Pues bueno, pues aquí lo podéis desactivar, pero bueno, aquí tenéis una guía a modo de tutorial para conectar la cámara a cualquier dispositivo que vosotros queráis, con lo cual es súper fácil, solo tenéis que seguir los pasos. Con lo cual en este menú no me voy a entretener mucho y nos vamos a ir al siguiente menú, que es el de ajustes. Este menú es casi el más complicado de todos, porque este es el que tiene las opciones, vamos a decir, menos comunes o más escondidas, más complicadas. Por ejemplo, cosas que ya nos permiten configurar la cámara mucho, como cambiarle el nombre a la carpeta donde se están guardando los archivos en la tarjeta de memoria, algo que normalmente nunca hacemos, pero bueno, que si queréis hacer, lo podéis hacer aquí. Cambiar el número de archivo para que el número de foto siga siempre en una secuencia continua o cada vez que cambiemos la tarjeta empiece desde 0001 y así constantemente. Yo esto nunca lo toco porque así sé cuántas fotos he disparado con mi cámara, pero bueno, que si lo queréis reiniciar o le queréis poner un número desde cero porque vais a hacer un trabajo concreto en el que sí que os interesa tener la numeración reseteada, pues aquí lo tenéis para poder hacerlo. Se me ocurre que en bodas puede ser interesante. Que cuando disparéis una foto en vertical la veáis en vertical o la veáis sin vertical y tengáis que girar la cámara para verlas, pues lo cambiamos aquí en la autorrotación. Formatear la tarjeta, pues ya sabéis lo que es formatear la tarjeta, borrarla borrar toda, pues ya sabéis lo que es formatear la tarjeta, borrar toda la información. En el segundo menú tenemos la desconexión, si no estamos utilizando la cámara pero está encendida, cuánto tiempo de espera antes de apagarse le configuramos a la cámara. La luminosidad de la pantalla, el botón de pantalla, cómo activarlo, si con el disparador o con el botón de DISP, pues cómo activar el menú. Si yo le doy aquí, por ejemplo, si hago así, pues esto siempre va a estar activo, siempre va a estar encendido, no se va a apagar solo. Y
Bueno, pues yo es que lo tengo siempre con el disparador, entonces cuando no veo el menú le doy aquí al disparador y lo tengo listo. Son configuraciones, ya os digo, pues un poquito para afinar un poco mejor la cámara. Fecha y hora, el idioma y luego pues el sistema de vídeo. Esto es importante porque poner la cámara en PAL o en NTSC os va a permitir grabar a frame rates diferentes. Por ejemplo, si yo activo el vídeo y le doy aquí a menú, este menú me cambia y yo puedo elegir grabar en PAL a 25 o a 50 frames. No sé si lo veis aquí, a 25 o a 50 frames. Si estoy en modo NTSC, yo puedo grabar a 30 y a 60. En cualquier caso, el modo 4K, que esto es otra de las cosas que me gustan de esta cámara, que tiene grabación en 4K, solo la podríamos hacer en el más bajo, en 25 o si estamos en NTSC, en 30 frames por segundo. Pero es importante que sepáis que nosotros esa configuración de 25-50 o de 30-60 frames por segundo lo hacemos desde el menú de ajustes a la hora de seleccionar el sistema de vídeo PAL o NTSC. También desde aquí podemos manejar el control táctil, si lo queremos desactivar, pues aquí lo tenemos para no tocar tanto con los dedos, el aviso sonoro, si queremos que la cámara pite o no, la información de batería, que aquí la tenemos pues hasta los topes, porque la cámara de momento la batería está llena, y bueno, pues una limpieza de sensor, tanto manual como automática. En el cuarto menú tenemos el intercambio de botones de bloqueo de parámetros y de selección de enfoque, ya que muchas veces en muchas cámaras Canon estos botones han sido intercambiables, con lo cual pues desde aquí podemos configurarlo en el caso de que ya nos hayamos acostumbrado a que este sea el enfoque en lugar de bloqueo, este sea el bloqueo en lugar del enfoque, en fin, este tipo de cosas. Aquí configuramos la salida HDMI para esta salida de aquí. Y aquí, pues si queremos que esa salida HDMI sea en HDR, en el caso de que nuestro televisor sea compatible. Y aquí ya tenemos estas funciones personalizadas que las voy a dejar para el final. Y bueno, pues resetear la cámara, ajustes de fábrica, información de copyright, la dirección del manual por si queremos tener el manual de la cámara completo y pues el tema del firmware, etc. Esto de las funciones personalizadas, súper importante, son unas funciones muy concretas, pero que, bueno, pues como no querían complicar el menú de Canon, las meten en estas funciones personalizadas y es un menú que directamente, pues lo vais a ver, es un menú como muy de desarrollador. Es decir, que son opciones que no vais a necesitar tocar la mayoría de las veces o que, bueno, pues son configuraciones muy específicas que solo algunos usuarios necesitan cambiar, como por ejemplo que los niveles de exposición en la rueda, en vez de ir en tercios, vayan en medios pasos, que podamos tener el ISO ampliado para forzar el ISO a otros parámetros, a otros valores y otra serie de valores que de hecho pues algunos es que ni los conozco ni los entiendo porque tampoco he manejado tantas Canon, pero bueno, que al final se tratan de configurar ajustes de botones o de personalización. La mayoría de las veces estas cosas son muy personales y tenéis que probarlas, yo os recomiendo que las probéis, pero bueno, que básicamente tampoco tienen mucha historia. Por ejemplo, que el botón DISP me active el Wi-Fi, puede estar bien en algún momento si yo utilizo mucho esta opción. Pues bueno, le doy aquí, lo activo y ya simplemente cuando le dé al botón de DISP, a ver, le doy aquí al botón de DISP y ya pues me permite conectar la cámara. Estas personalizaciones son interesantes, pero de nuevo ya os digo, son algo así como, vamos a decirlo, más avanzadas, con lo cual yo lo que os recomiendo es que os sentéis con la cámara un ratito, os pongáis con ello, lo vayáis probando, veáis qué podéis cambiar y si os conviene, y si no, dejadlo por defecto porque casi siempre así lo vais a tener bien. Lo último que nos queda ya del menú, lo último que nos queda ya para ver de esta cámara es la configuración del menú personalizado, lo que ellos llaman My Menú. Aquí yo ya había añadido dos opciones, que son la luminosidad automática y el balance de blancos personalizado. Y el tamaño de vídeo, sí es cierto que lo había añadido también, pero podemos añadir los que nosotros queramos. Lo único que tenemos que hacer, y yo lo que voy a hacer va a ser borrar voy a borrar todas las fichas para empezar desde cero. Y voy a añadir una ficha a la cual le puedo poner el nombre que yo quiera y puedo añadir, ordenar o borrar cualquier ítem del menú que hemos visto hasta ahora. Es decir, que yo me voy aquí, selecciono, pues por ejemplo, la luminosidad automática, que es algo que yo suelo tocar bastante a menudo, y
lo añado y lo registro ahí. Vamos a añadir el otro, que es el balance blanco personalizado. Bueno, no, voy a añadir el estilo de imagen, que me puede interesar tenerlo ahí, aunque lo tengo en el otro menú, pero bueno. Y ¿dónde estaba la configuración de ajustes de ISO para poder seleccionar el ISO máximo que yo quiera? Pues esto me interesa, aquí que también lo añado, perfecto. Y según salgo, le doy aquí a Set, no, le doy aquí a Menú, y le doy aquí a Menú otra vez, y ya tengo estas opciones en el menú. Yo puedo tener, de hecho, más fichas, puedo añadir otra ficha que tenga solo las configuraciones, vamos a decir, de vídeo. Bueno, pues aquí añado, selecciono ítems, y vamos a ver si encuentro aquí alguna opción de vídeo. ¿Dónde estaban? Por ejemplo, tamaño de vídeo, pues lo pongo aquí. El zoom digital y la grabación y los ajustes de ISO en vídeo. Perfecto. Pues nada, salgo a menú y ya tengo aquí mis configuraciones básicas o las que quiero tener más a mano en foto y las que quiero tener más a mano en vídeo. En este caso aquí están sombreadas porque no estoy en modo vídeo, pero en cuanto tenga el modo vídeo me voy aquí al My Menú y ya las puedo configurar. Y accedo rápidamente a las configuraciones de la cámara que a mí me interesen y no tengo que andar buscándolas ahí, metiéndome en el menú, averiguando dónde están. Entonces, es una opción que te ayuda a trabajar más rápido con la cámara y yo os recomiendo que lo probéis. Bueno, como veis el vídeo queda bastante largo, ya lo sabéis, recordad que en la descripción tenéis todos los capítulos minutados para que no os perdáis nada por si tenéis que volver atrás, si tenéis que ver el vídeo otro día o si, bueno, pues estáis manejándoos con vuestra cámara, veis parte del vídeo, lo queréis probar y luego volvéis a retomarlo. Bueno, como os he dicho, es el primer vídeo que grabo aquí en este estudio y la luz se me ha ido un poco, pero bueno, ahora mismo solo tengo el contra, espero que no haya quedado muy raro. Y de nuevo, muchísimas gracias a Fotografiarte por haberme cedido esta unidad para poder investigarla, para poder trastearla y para poder sacar toda la información que os he dejado aquí en esta guía de uso de la Canon 250D. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante. Si ha sido así, ya sabéis que siempre se agradece un like, porque además así me decís que este tipo de vídeos os interesan y seguimos haciendo más. Muchísimas gracias a Mario y a Fotografiarte por dejarme esta cámara, que me ha gustado mucho además. Y ya por último, pediros que si no os habéis suscrito a este canal, os suscribáis, ya que todas las semanas hay contenido nuevo y si le dais a la campanita os vais a enterar de todo. Mi nombre es Antonio Garci, muchísimas gracias por haber estado y haber visto el vídeo hasta aquí, que ha sido muy largo. Nos vemos en el siguiente. Por aquí os dejo algunas opciones para que sigáis aprendiendo. Hasta luego.